Buenos días, hoy es 7 de abril de 2021. Yo toca el capítulo número 13, la moneda de dos caras. Con la mano sana, Balcombe echó unos fragmentos del cerebro de una ardilla en el interior de su cuerpo de baba. Balcombe realizaba su trabajo en una mesa de madera de 1 metro de altura, instalada en el laboratorio anexo a sus aposentos del castillo Tantalló. El cuarto era pequeño, si se comparaba con el tamaño habitual de un laboratorio mágico, pero resultaba amplio con respecto a las habitaciones de un castillo normal. En la pared exterior había una tronera por la que penetraba algo de luz, pero para iluminar el cuarto eran precisas las antorchas. Con el entrecejo fruncido, lamió las últimas gotas de sabor amargo que quedaban en un cuenco de porcelana. Los efectos del conjuro, hecho con una perla blanca como la nieve y una pluma de lechuza mojada en vino, agudizaron sus sentidos de un modo desagradable. Los sonidos adquirieron una calidad discordante, llenándole la cabeza de molestas vibraciones. Los olores trajeron consigo una inquietante sensación del tiempo y la secuencia de pasados acontecimientos. Y lo peor de todo, colores y formas que hicieron mucho más específicos, como si estuviesen disociados y se los pudiera examinar individualmente. Claro que ese era el propósito. El elixir lo facultaba para identificar las características de un artilugio mágico. Podía literalmente ver, sentir, oír y oler el potencial del objeto. En este momento, lo que examinaba era el brazalete de cobre que llevaba en la muñeca. Balcombe pasó los dedos sobre el metal como si acariciase a un amante. Le gustaba el tacto de las joyas. Era una sensación placentera que casi alcanzaba la condición de sensual con ciertas piezas. Esta en particular le producía ese estímulo, incrementando por las gemas incrustadas en su superficie. Sentía debilidad por cualquier clase de piedra preciosa tallada. Era evidente para Balcombe que el brazalete revelaba el futuro a quien lo llevara puesto, a través de visiones, como había dicho el patético hombrecillo timador. Lo verdaderamente curioso eran los antecedentes de la joya. Al parecer, había sido fabricada por un enano, pero en su realización había también detalles que apuntaban la inconfundible influencia elfa. No alcanzaba a identificar con precisión el reino elfo involucrado, pero no era Silvanesti ni Qualenesti. De eso estaba segura. Un tenue pero persistente aroma se aferraba a la joya, un olor salino que le resultaba desconocido. Tal vez procedía de la isla de Sanjes o incluso de algún lugar más lejano. Fuera cual fuera el origen, Balcombe sospechaba que, tras un periodo de 24 horas, una persona con la pericia necesaria sería capaz de hallar respuestas específicas a un buen número de interrogantes sobre un futuro inmediato. Su potencial era enorme para un usuario experto. Si bien dominar por completo su manejo, llevaría bastante más tiempo y práctica. Decidió llevarlo puesto a lo largo de todo un día la semana próxima. Ahora, no obstante, estaba demasiado cansado para experimentar con él. Por tanto, forcejeó para sacarse el brazalete de la muñeca. La joya le quedaba un poco ajustada. Por fin logró sacársela y la puso sobre el tablero de la mesa. Los hombros del hechicero se hundieron por el agotamiento. La realización del conjuro le había llevado 10 horas. Las 8 primeras las dedicó a purificar el brazalete, como le quería el sortilegio de identificación, a fin de eliminar cualquier influencia que alterara o enturbiara la sensibilidad incrementada por la magia. Estaba a punto de finalizar esta fase del conjuro cuando fue interrumpido por el inesperado despertar de su más reciente zombie.
el que antaño había sido Omar de Cadel omnipotente. Lo había dictado sobremanera encontrada allí a los 4 extraños, y más aún porque habían destruido a un zombie del que no había tenido oportunidad de servirse. El enano y el semielfo, capturados, apenas le habían dado información, salvo que iban tras el brazalete, pero no habían sido capaces de determinar el motivo. Balcome pensó en los 2 prisioneros, a los que tenía a buen recaudo tras las rejas. Eran mucho más inteligentes y perspectivos que el falso visionario y habían sido un reto mucho mayor para su mente. Los había tanteado, tanto verbal como mágicamente. El enano le había dado poca información al tener una resistencia natural contra la magia. El semielfo no le había revelado mucho más. Existía una leve conexión entre ellos, y el que llamaban del Brige, el último y mal aprovechado zombie de Balcome, de hecho sostenían que ni siquiera lo conocían en persona, afirmación cuya velocidad comprobó el mago mediante un conjuro detector de mentiras. Cuando dio por concluido el interrogatorio, Balcome estaba bastante seguro de que no sabían nada de su intervención en la desaparición de los Trevor. Bueno, serían unos zombies excelentes. Aguardé impaciente la noticia de que los 2 que habían escapado, la extraña mujer de piel pálida y el que habían encontrado la muerte en las garras de su monstruo de sombras. No quería correr ningún riesgo, no cuando estaba tan cerca de su meta final. Balcome bostezó y parpadeó. Le pesaban los párpados. La tensión producida... la tensión, producida por la preparación del sortilegio, lo había agotado físicamente, pero los sucesos en la mazmorra y los calabozos le habían provocado una gran agitación mental. Sentía una necesidad imperiosa de relajarse y descansar. Cogió un cuenco azul de una estantería, así como la navaja que utilizaba para afeitarse en la cabeza. Con ambos objetos en la mano, cruzó el sucio suelo del laboratorio y pasó por la puerta que llevaba a un dormitorio ricamente alfombrado y equipado. Se acomodó en un diván de terciopelo malva y se reclinó entre el montón de almohadones de plumas. Balcome dejó el cuenco en el suelo, extendió el brazo izquierdo por el borde del diván y lo colocó sobre el recipiente. Luego abrió una navaja y puso el filo cortante contra la parte carnosa de la palma de la mano. Permaneció así durante varios segundos, saboreando por anticipado lo que estaba a punto de hacer. Un tenue entramado de cicatrices finas como un cabello se marcaban en la palma, paralelas a la afilada hoja de la navaja. Con un brillo de enajenación en los ojos, el hechicero ejerció la presión justa para abrir un corte superficial en la palma. Luego, esbozando una sonrisa tirante, movió la hoja hacia sí. A medida que la navaja se deslizaba, los bordes de la carne herida se alzaron. Un hilillo de sangre fluyó bajo el acero y luego corrió, cálido y rojo por la palma inclinada para gotear dentro del cuenco que estaba en el suelo. El flujo brotaba al ritmo del pulso y su cabeza se movió arriba y abajo al compás del sedante y acompasado pálpito. Muy pronto, los minúsculos arroyos de sangre se entrecruzaban por su mano, siguiendo el trazado de la fina trama de cicatrices marcadas en la piel. Poco después, la palma estaba enrojecida por la sangre y empezaba a ponerse pegajosa mientras el fluido carmesí se iba coagulando. El descubrimiento de que la contemplación de su propia sangre lo tranquilizaba, de que la sensación de su propio dolor lo excitaba, le había llegado una noche plagada de dolores, 10 años atrás. En aquella noche húmeda, bañada por la luz de la luna, un destrozado aprendiz de mago se había tambaleado al borde del abismo, para en el último momento burlarla a la muerte, merced a un trato con el demonio en persona. No es verdad, coño.
es este. Malcolm había aprendido mucho desde entonces. El antaño iniciado les había asegurado una posición como mago de la corte de un caballero de Solania, maniático y expatriado, en un apartado rincón de Abanasinia. Había tenido plena libertad, incluso de remuneración, para perfeccionar sus aptitudes mágicas al amparo del lujo y la opulencia, sin interferencias, sin atraer la atención sobre sí mismo. Tenía libertad para atizar el fuego de su rencor contra aquellos a quienes consideraba responsables de su fracaso en la prueba de la torre, el conclave de hechiceros, que había dirigido la prueba y después lo habían dado por muerto. Nunca había llegado a la conclusión de a cuál de las tres órdenes odiaba más por participar en su humillación. El jefe del conclave, Parsalian, era un poderoso hechicero de las túnicas blancas. En el tiempo en el que Malcolm lo conoció, cuando a Malcolm le encargaron su primera misión como aprendiz, el archimago de mediana edad se había mostrado distante, como si la conversación fuera una molesta distracción que lo apartaba de su verdadero trabajo, que en apariencia estaba demasiado concentrado en la teoría. Malcolm estaba convencido de que había sido Parsalian quien había proyectado la prueba. En la época en que Malcolm se sometió a la prueba, Justarius acababa de ser nombrado portavoz de las túnicas rojas, la orden a la que Malcolm pensaba incorporarse. En la actualidad, a Malcolm lo enfurecía la neutralidad de la orden, sobre todo por el hecho de que había impedido a Justarius intervenir en favor del joven aprendiz en el momento más acuciante de la prueba, la que daba la donna, también de mediana edad, una hechicera de cabello gris plomizo, era la portavoz de la Orden de las Túnicas Negras. Malcolm la conocía menos que los otros, ya que durante su aprendizaje nunca había tenido en cuenta la posibilidad de vestir la túnica negra. A decir verdad, los consideraba la menos responsable de todos a causa de su alineación con el mal. Por ello, precisamente, podía ocupar su puesto en el conclave. Que había mayor venganza que Parsalian y Justadius tuvieran que tratar como un igual a quien no había superado la idealizable prueba proyectada por ellos. Alcanzaría un poder mucho mayor del que jamás había imaginado cuando hizo su primer viaje al bosque de Wayland. Ojalá y Duquel mantuviera su parte del trato hasta el final. Malcolm había aprendido mucho sobre negociaciones desde que había aceptado ese pacto. Después de 10 años y la entrega de incontables almas desde el momento en que cerró el acuerdo con el dios del mal, en la oscuridad del bosque de Wayland, el hechicero tenía un plan que lo ayudaría a alcanzar su meta y pondría punto y final al compromiso contraído con Duquel, de una vez por todas. Ofrecería al dios de los acuerdos fraudulentos, al traficante de almas, un espíritu tan prístino, tan inestimable, que el dios consentiría en anular su contrato verbal con Malcolm con tal de apoderarse de él. Pero el hechicero planeaba pedir un precio mayor, y Duquel le había prometido poder y venganza mucho más tiempo. Lo primero ya se le había concedido, puesto que Malcolm era sin lugar a dudas el hechicero más poderoso de la región. Ahora también tendría la venganza de clamar como suyo el puesto de la donna en el conclave. Al recordar cómo pensaba abordar el tema con el dios, Malcolm ejerció presión sobre la herida de la palma hasta que dejó de sangrar, y después hizo un vendaje prieto con una tira limpia que sacó de una caja esmaltada que estaba a los pies del diván. Llevó el pequeño cuenco al laboratorio. Allí mezcló unos polvos de aroma dulzón con la sangre hasta hacer una pasta. Se colocó sobre las rojas ascuas
de un brasero. A continuación inclinó la cabeza sobre la ondeante humareda que salía del cuenco. El denso vapor eliminó el agotamiento de las últimas 10 horas y dejó a Belmonte a Balcombe alerta y despejado. Era un ritual que había realizado en incontables ocasiones antes de invocar a Iduquel. Cada encuentro con el mordaz dios era una pugna de voluntades, pues Iduquel era el soberano inmortal de los contratos. Cualquier cosa dicha en una conversación con él, por muy insignificante que pareciese, podía convertirse en una atadura para toda la eternidad. Balcombe había comprendido hacía tiempo que toda precaución era poca cuando se negociaba con semejante ser. Sintiéndose despejado y vigorizado, el hechicero se apartó de la mesa de trabajo y se dirigió hacia una especie de balgüeño que estaba en un rincón del cuarto. El interior del mueble tenía 2 estanterías, una arriba y otra abajo, y una serie de cajones pequeños en el centro. Balcombe tiró de uno de los cajones y lo sacó del todo. Luego metió la mano en el hueco y extrajo una cajita cuadrada y completamente cerrada, fabricada con pizarra muy pulida, de unos 5 centímetros de lado. A continuación, sacó otro de los cajones y abrió un panel disimulado en la parte posterior. Cogió una minúscula llave de bronce que había en el compartimento secreto. Tomó otra vez la cajita de pizarra y le dio vueltas hasta encontrar el lado que buscaba. Mientras pasaba con cuidado la llave de bronce sobre este lado, apareció en él una impresión con la forma de la llave y Balcombe introdujo esta en la muesca. De manera instantánea, la cajita se abrió por los 4 costados y dejó a la vista un saquillo pequeño, de terciopelo azul marino. Balcombe alzó con cuidado el saquillo, que en apariencia estaba vacío. Lo más llamativo de la pequeña bolsa era el cierre, formado por 6 diminutas manos de acero que se mantenían firmemente cerradas. El hechicero pronunció las palabras Bull di Betivich, con las que se anulaban las protecciones mágicas, y las 6 manos diminutas desaparecieron. Con un cosquillo de excitación, Balcombe porcó el supuesto saquillo vacío, del que cayó un rubí del tamaño de un puño, tallado a la perfección. Sostuvo la gema frente a la luz de una de las muchas velas encendidas y observó el asustado rostro juvenil, apenas distinguible tras las rojizas facetas de la gema, que miraba a un lado y a otro, intentando en vano atisbar lo que ocurría más allá de su prisión mágica. Todo había resultado muy fácil, gracias al caballero y su hijo, y sobre todo al irreflexivo del viejo, que al revelar el plan secreto había proporcionado una coartada a todos, salvo a sí mismo. Colocar la gema entre las sábanas de los Trevor cuando supuestamente ejecutaba los sortilegios de forma fue un juego de niños. En el momento en el que el balón lanzó la gema, fue arrastrado a su interior y quedó atrapado como un genio en una botella. Cuando Balcombe levantó los conjuros protectores a la mañana siguiente, no tuvo más que guardarse el rubí en un bolsillo sin que nadie lo advirtiera. Todos estaban demasiado preocupados por la inexplicable desaparición del joven para darse cuenta de su maniobra. Sin embargo, atrapar un alma no era tarea sencilla, incluso para un hechicero de la talla de Balcombe. En primer lugar, el mago tenía que procurarse el receptáculo, que tenía que ser una gema de extraordinario valor, pues en caso contrario, se rompería cuando el alma fuera introducida a la fuerza en ella. A continuación, era preciso embrujar la gema, haciéndola receptiva a los efectos mágicos. Después, el hechicero tenía que crear un laberinto encantado en el interior de la gema,
formando de ese modo una prisión capaz de contener un alma. Todos estos pasos eran absolutamente prioritarios antes de llevar a cabo el hechizo que atraparía el alma. Y era un ritual que Balcome tenía que realizar cada vez que buscaba una víctima para satisfacer el hambre de Idukel. De hecho, el hambre no era la palabra adecuada. Balcombe se preguntó, como hacía a menudo, cuál era exactamente el uso que Idukel daba a las almas que le proporcionaban sus seguidores. ¿Las consumiría como una especie de alimento o el dios estaba más allá de la necesidad de nutrirse en cualquier sentido? Tal vez los convertía en esclavos de algún reino de pesadilla inimaginable para un ser mortal. O lo que para la Balcombe era la posibilidad más interesante. Quizás Idukel los usaba como una especie de moneda de cambio en sus tratos con otros seres aún más despreciables que él mismo. En cualquier caso, a Balcombe no le importaba lo que ocurriese con las almas. Su curiosidad era meramente teórica. El hechicero vaciló y contempló durante varios minutos la enorme gema de pesadilla, antes de buscar algo en los bolsillos de su túnica negra. Aborrecía las conversaciones con Idukel. Aún así, era el único medio para conseguir lo que ansiaba. Las puntas de los dedos del mago rozaron la leve, casi imperceptible costura situada un poco más arriba de la parte izquierda del pecho. Le dio 4 golpecitos, 2 rápidos seguidos de dedos lentos. El bolsillo secreto, obra de la magia, se abrió, y el hechicero extrajo de él una moneda grande de oro, fría al tacto. Durante cierto tiempo, después de haber recibido el conducto para entrar en contacto con el maligno dios Idukel, el de remolinos de hojas otoñales en el bosque de Weider, lo había guardado negligentemente junto a otras monedas, hasta aquel horrible día en que estuvo a punto de pagar con ella, sin darse cuenta, un pollo en el mercado local. Por primera vez pensó en las posibles consecuencias de una actitud tan descuidada. Esa misma tarde había creado un bolsillo secreto en su túnica. A partir de entonces, la moneda no se había separado de su persona ni un solo momento. Balcome alargó la mano hacia la vela encendida que tenía más cerca, sobre el bargueño, pero vaciló otra vez. Examinó la moneda que sostenía entre los dedos. Cada una de las 2 caras tenía una personalidad distinta, cosa que en principio le había resultado fascinante y útil por igual. A menudo, un acuerdo imposible de conseguir con una de las caras había sido del agrado de la otra. El hechicero cambiaba a menudo a una u otra cara durante una conversación, pero cada vez encontraba ambos aspectos de Idukel más odiosos y sus exigencias intolerables. Por fin, tras elegir el otro más severo, Balcome sostuvo la moneda por el borde entre el índice y el pulgar. Muy despacio, la pasó sobre la llama de la vela, sintiendo como el metal se ponía caliente de manera paulatina, hasta el punto de sentir que le quemaba la yema de los dedos. Justo cuando el calor alcanzaba una temperatura deliciosamente intolerable, el rostro de la moneda cobró vida de manera repentina. La boca animada se abrió y la llama pasó a través del agujero. Los ojos se abrieron y recorrieron la habitación hasta detenerse el balcón. ¡Tú! Estaba en mitad de una transacción extraordinaria, bramó el semblante severo. Aún no es el momento del ciclo lunar para llevar a cabo tu entrega habitual. Dime ahora mismo para qué me has llamado, o te desollaré y dejaré que los demonios te chupen la médula de los huesos. No, no lo harás, respondió Balcombe, que hacía tiempo había aprendido que Idukel valoraba más las batadas que un razonamiento convincente.
Todavía me necesitas para que te provea de almas. No necesito a ningún mortal, clamó el encolerizado rostro. Malcolm se llevó la mano tullida al pecho en un gesto de burlona perplejidad. ¿Acaso he estado equivocado todos estos años? Creía que los verdaderos dioses podían penetrar en Kryn solo a través de símbolos como esta moneda y desprovistos de sus poderes. Sí, en efecto, puedes entrar en este mundo al recoger almas por ti mismo, dijo, adoptando una actitud fanfarrona. Estaré encantado de declarar anulado nuestro compromiso y cesar la entrega de almas. Nuestro acuerdo finalizará cuando yo lo juzgue oportuno. Ambos rostros de la moneda soltaron una carcajada entrecortada que resultaba molesta por la falta de sincronización. Además, ¿te atreves a llamar almas a esas cosas patéticas que me has enviado últimamente? Pelos labiosos o goblins satisfarían mejor mis necesidades. Te estás acercando peligrosamente a una sanción por incumplimiento de contrato humano. Malcolm se obligó a mantener un tono tranquilo pero firme. ¿Cuántos cuerpos y almas que merezcan la pena crees que pueden desaparecer sin llamar la atención en una ciudad del tamaño de Tantallón? Cojo lo que está a mi alcance. Tus mezquinos problemas no son de mi incumbencia, mago. Los ojos del dios parecían a punto de salirse de las órbitas. He hecho de ti lo que eres, y a cambio no es mucho lo que pido. En tal caso, te complacerá en extremo saber lo que te tengo preparado en esta ocasión. El enorme Meloby lanzó unos destellos rojizos a reflejar la luz de una antorcha de la pared. Malcolm se mordió los labios, arrebatado por el éxtasis, y acarició la superficie facetada de la gema antes de alzarla frente a la moneda. Ya he visto gemas con anterioridad, mago. La expresión de Idukele era tormentosa. ¿Por qué me haces perder el tiempo con tus juegos? Mira adentro, mi señor, dijo con suavidad Malcolm, acercando más la prisión encantada a la cara de la moneda. El disco dorado se volteó por sí mismo sobre la palma de la mano del mago y el astuto rostro de Idukel escudriñó las profundidades de la gema. Veo el semblante de un joven bien parecido. No es distinto a otros que me has enviado y no me revela nada acerca de su alma, comentó con escepticismo. Ah, pero míralo a los ojos. Ese rostro no es el de un vulgar remendón o un pordiosero. Es Rostrebor, el único vástago del Lord Custode, educado con el código y la medida de los caballeros de Solamnia. Su alma es tan pura como un arroyo de montaña. Apostaría que hay pocas más inmaculadas en todo Kryn. Hizo una pausa efectista. Y te la entregaré. Incluso el lado taimado del Idukel apenas lograba disimular su ansiedad ante semejante perspectiva. A cambio de un último favor, recuerda quién es el amo aquí. Nunca lo he olvidado. La mirada de Balcombe sostuvo la de la cara de la moneda sin vacilación. No muestres la menor debilidad, se soltó a sí mismo. Durante 10 años te he servido con lealtad, entregándote almas a cambio de la vida que me devolviste. Juraste que me ayudarías a tomar cumplida venganza por el trato que me dieron en la torre de la alta hechicería durante la prueba. Ahora quiero ver cumplir esa promesa. Otórgame el puesto de la donna en el cónclave de hechiceros. Eso es imposible. Y Duquel estaba escandalizado. Nada es imposible para un dios. Y Duquel comprendió que estaba a un paso de caer en una trampa. La faz de la moneda le reflexionó en silencio. Él es un dios del mal. Y la dona
Es la portavoz de los túnicas negras. Enfócalo de ese modo. Balcome sostuvo la gema frente a los ojos de Idukel otra vez. Edubí lanzó unos destellos escarlatas que se proyectaron sobre las paredes. Cuando Balcome refrenó una sonrisa gozosa. Invocaré tu presencia desde el templo, como desde costumbre. Entonces realizaremos el intercambio. La moneda se volteó de nuevo y mostró el rostro desafiante. Se requiere cierto tiempo para prepararlo. La donna no es estúpida, pero no es contrincante para un dios, imagino. Las palabras se escaparon de sus labios de manera irreflexiva, y Balcome se quedó sin aliento ante su propio descaro. ¿Se había extralimitado? ¿Había subestimado la arrogancia de Idukel a la que estaba tan cerca de lograr su propósito? Controla tu lengua, mortal, advirtió la moneda con un tono duro. No se me encoleriza con facilidad, pero tus provocaciones están acabando con mi paciencia. No estoy en deuda contigo, sino al contrario, y, mientras sea así, todo cuanto te he concedido te puede ser arrebatado, incluida tu vida. Piénsalo bien antes de poner otra vez en mi poder. Piénsalo, piénsalo bien antes de poner otra vez mi poder en tela la de juicio. Balcome nunca había puesto a prueba los poderes de Idukel Enkren, pero lo que había visto en el pasado era impresionante. Sabía que era más que posible que Idukel cumpliera su amenaza, si no directamente, si por mediación de otros seguidores. Poca gente adoraba abiertamente al astuto dios de los pactos, pero Balcome tenía buenas razones para suponer que muchos, al igual que él mismo, servían a Idukel en secreto. Más de una vez en el pasado, Idukel había exigido que le entregara el alma de una persona específica. Aun cuando el dios nunca se lo había dicho abiertamente, Balcome estaba seguro de que tales víctimas eran también seguidores de Idukel, que habían contrariado o traicionado al dios. La idea de que semejantes asesinos anduvieran tras él al acecho produjo a Balcome un escalofrío, sobre todo si ello significaba que su alma le sería arrebatada para dejarla al arbitrio del maligno dios. Te pido disculpas, Idukel. Pensar que mi venganza estaba tan próxima me ha hecho hablar de un modo irrespetuoso y exigente. Sabes que te he servido con lealtad durante 10 años. Solo te pido lo que me prometiste. Considera lo que significaría para mí tener... Considera lo que significaría para ti tener un siervo leal en una posición tan encumbrada como es el concilio de los hechiceros, continuó. Ello nos beneficiaría a ambos. Balcome sabía que el mejor modo de escudarse de la ira del dios era atraer su atención sobre otro asunto. En este caso, como siempre, el mejor señuelo era despertar su interés por lo que después de las almas. Idukel anhelaba más, beneficios y poder. Desde luego, articuló el semblante jovial de la moneda. He reflexionado mucho sobre tu caso durante estos años. Es una inversión prometedora. Pero entonces la moneda se volteó otra vez y mostró el rostro severo. Balcome sabía por experiencia que esto significaba que el trato iba a ser peliagudo. La faz adusta imponía acuerdos mucho más duros que la cara jovial, pero también negociaba objetivos de mayor envergadura. Sin embargo, no concibas falsas esperanzas, continuó con aspereza. Hay otros que ansían también el puesto de la donna. Algunos han hecho más merecimientos que tú. Unos son más leales y otros más respetuosos. Y no hay que olvidar a la propia la donna, porque habría de favorecerte por encima de los intereses de cualquiera de ellos. Como ocurría siempre que hablaba con Idukel,
La mente de Balcón reaccionó con prontitud, perspicacia y resolución. Puedes que otros ansíen el puesto, pero a mí se me prometió la venganza. Ambos sabemos que, una vez acordado, debes mantener las condiciones del contrato. He sido paciente y duquel, pero lo llevo esperando muchos años. Y ahora te traigo un alma como no has visto otra igual en mucho tiempo. La moneda se anticipó a Balcomé antes de que pudiese añadir algo más. ¿Qué sabes tú del tiempo humano? He vivido durante edades que ni siquiera puedes imaginar. Fui expulsado de tu mundo y las almas que anhelo me han sido denegadas durante tanto tiempo que no puede medirse con años. ¿Qué significa tu espera comparada con la mía? Tus patéticas alegaciones no me convencen, pero tu concepto del tiempo no es aplicable en mi caso, respondió Balcome. A diferencia de ti, yo me hago viejo. Mi tiempo en este mundo es limitado. Cuanto más esperes a concederme lo que te pido, menos años tendré para servirte. Desde una posición de poder fundamental, piensa en las almas que podría entregarte si estuviera sentado en el conclave. El banquete superaría cualquier cosa que has conocido y podía empezar con la dona. Ambos tendríamos lo que más deseamos. Años de experiencia habían enseñado a Balcón B el modo más efectivo de aprovechar la codicia de Idukel. Si esta petición fracasaba, se presentarían otras oportunidades. Balcón B no había quemado sus naves, pero no se le ocurrió otro argumento de más peso con el que apelar al dios traficante de almas y patrón de los negocios fraudulentos. La moneda se dio la vuelta y apareció el rostro jovial. El hechicero intentó en vano cogerla y obligarla a mostrar el lado del semblante adusto, pero su reacción no fue lo bastante rápida. Sabía que ahora la cara jovial, gracias a ella a un pacto de tal magnitud, interrumpiría las negociaciones. Lleva el alma al lugar acordado, donde la examinaré con más detenimiento, dijo la moneda con una sonrisa. Después consideraremos este asunto más detalladamente. El hueco de la forma de la boca se selló, y una vez más, el objeto posado en la palma del hechicero fue una simple moneda grotesca. Sin saber muy bien si sentirse frustrado o satisfecho, Balcón cerró los dedos sobre el disco metálico con brusquedad. No había arrancado nuevas promesas del dios, ni había recibido garantía alguna. Por otro lado, tampoco había rechazado su propuesta, y ese detalle era en sí mismo alentador. En tanto, Idukel se mostraba dispuesto a tomar el asunto en consideración. Cabía albergar esperanzas. El hechicero se puso de pie y se estiró para desentumecer los músculos agalotados. Guardó la moneda en el bolsillo secreto y después, con toda clase de cuidados, colocó de nuevo la gema del alma en el complicado escondrijo. El siguiente paso, se dijo a sí mismo, era disponer el altar para la ceremonia que transmitiría el alma del joven a Idukel. Balcombe sabía que debía realizarse a la perfección, pues que había la posibilidad de que no volviera a caer en sus manos un alma tan atractiva como esta. No obstante, iba a ser difícil, ya que el altar no estaba en el castillo. El riesgo de que el hada fuera la descubierta de manera accidental era demasiado grande para que estuviera instalada cerca de la ciudad. Si sus horrendas prácticas o incluso su devoción a Idukel se hacían públicas o llegaban a oídos de Lord Custom, la carrera de Balcome y probablemente su vida llegarían a su fin. Por ello, el altar estaba bien escondido, a kilómetros de distancia de la población, en una zona escabrosa de las montañas de la muralla del este. Llegar hasta allí a pie le llevaría al hechicero un día, puede que más, pero no podía alcanzar su destino en poco más de una hora merced a un conjuro de vuelo. Con todo, era un viaje difícil y peligroso.
Las regiones altas de las montañas estaban habitadas por criaturas hostiles. La ceremonia de transferencia en sí duraba bastante tiempo y por tanto iba a necesitar una buena excusa para que su ausencia en la corte no levantara sospechas. Fiel a sus arraigadas convicciones solánicas, Gulstone desconfiaba de la magia y de quienes la practicaban. La única razón de que tuviese un mago cortesano era que una persona de su encumbrada posición precisaba de sus servicios y también porque Balcome había demostrado serle útil en muchas ocasiones. Pero ello no significaba que Gulstone confiara por completo en él. El hechicero giró sobre sus talones y examinó la tabla de los ciclos lunares que estaba colgada en una pared. Las 3 lunas de Krim, Lunitadi, Solilinadi y Nuitadi, controlaban el poder de la magia en el mundo con sus fases. Siendo un dios del más, Idukel estaba en la cúspide de su poder durante el plenilunio de Nuitadi. Lo mismo podía aplicarse a sus seguidores. El único momento en que Balcome podía transferir almas a Idukel era durante el plenilunio de Lunitadi, una condición que perduraba solo por 7 días y que ocurría una vez cada 28 días. Solo por 7 días. Balcome sabía que la noche siguiente sería la primera plenilunio de Lunitadi. Un día después, Nuitadi y Lunitadi estarían en conjunción durante 24 horas. En ese intervalo de tiempo, el poder de todos los hechiceros del salón se incrementaría, pero en particular el de los magos de la neutralidad y del mal. Las venas del cuello de Balcome se echaron a recordar su fracaso en la prueba, que lo había alejado de los túnicas rojas y lo habían hecho entrar al servicio de Idukel. A causa de ello, recibió los mismos beneficios que Nuitadi, como cualquier hechicero de la túnica negra. Aunque sumido en sus reflexiones acerca de la inminente cita en el altar, Balcome reparó vagamente en el pequeño y peludo roedor que merodeaba cerca de su mesa de trabajo. El castillo estaba plagado de ratones necedades y, de hecho, Balcome había trabado amistad con varios en el transcurso de los años. Si bien ello no era óbice para que en cualquier momento los hubiese utilizado en sus experimentos. Le gustaba mordisquear los restos caídos de los componentes de los hechizos y beber los desperdicios líquidos que quedaban en los morteros. Balcome estaba seguro de que no había visto antes en su laboratorio este ratón en particular. Se acordaría de una criatura tan menuda y de ojos tan relucientes. Lo observó mientras corría entre los instrumentos quirúrgicos y los cuernos, estirando los delicados bigotes para lisquear las migajas. De pronto, sus ojos se detuvieron en algo que había al otro extremo de la mesa, y el peludo roedor se alzó hacia adelante y se esforzó por abrir el hocico al máximo para coger entre los afilados dientecitos el brazalete. ¡Vaya, pequeño ratero! ¡Vaya, pequeño ratero! Comenzó Balcome furioso y desconcertado a la vez. Alargó la mano para atrapar al audaz ratón mientras el animalillo se debatía para arrastrar el pesado brazalete hacia el borde de la mesa. Justo en ese momento, otro ratón más pequeño, pero más enjuto y fuerte, saltó de detrás del cuenco azul e hincó los afilados dientes en la mano de Balcome. El hechicero soltó un grito de dolor y furia y se sacudió al ratón de la mano. El roedor rebotó contra el suelo, donde aturdido dio unos pasos vacilantes. Entretanto, el ratón que estaba sobre la mesa no había cejado en su empeño de arrastrar el brazalete hasta el borde del tablero, pero no avanzaba ni un centímetro. Viendo el semblante encolerizado de Balcome y la mano que alargaba hacia él, el roedor lanzó una última ojeada desesperada al brazalete y saltó desde la mesa. Pero el ratón nunca aterrizó en el suelo.
A mitad del camino se transformó en un guardián ante la mirada perpleja del hechicero y salió del castillo revoloteando a través de la angosta zonera. Barcombe sintió el estómago contraído. Estos no eran ratones. Frenético, el hechicero bajó la vista al suelo en busca de al otro roedor. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Por fin atisbó al ratón cuando éste se escudía bajo el esquicio de la puerta, que conducía a su aposento y al resto del castillo. Un instante después lo había perdido de vista. No tenía la menor posibilidad de capturar al asustado ratón. A menos que el enano y el semielfo hubieran escapado de algún modo y hubiesen adoptado la forma de ratones, entonces otras dos personas sabían que el brazalete estaba en su poder. Pero había otros dos, la mujer y el Kendall, que habían escapado a su telaraña mágica. El enano y el semielfo estaban encerrados bajo llave en los calabozos del castillo. Balcombe había dado por hecho que su monstruo de sombras había acabado con los otros dos. ¿Sería no bastante poderoso para haber escapado de la fantasmal criatura? Lo que era peor, sin duda habían escuchado su conversación con Idukel. Aunque no supieran dónde estaba exactamente la tal, unos seres con poderes polimorfos no tendrían dificultad en descubrir su localización. Para estar a salvo, tendría que ir al altar, realizar la transferencia y ocupar el puesto de la dona en el conclave de inmediato, poniéndose de este modo fuera del alcance de cualquier mago de la legión de Tantallón o más allá. Balcome hizo los preparativos para partir lo antes posible, pero dos preguntas le bullían en su mente ardiente como una llama que no podía sofocar. ¿Dónde estaban la mujer y el Kendall? ¿Qué sabían exactamente de sus planes? Fin de capítulo y fin de la segunda parte. Soy toda esa también.